vamos a invitar a un gran amigo ecuatoriano, uno de los docentes de la Universidad Nacional de Loja. Em, Él es magíster en educación con mención en inclusión educativa y atención a la diversidad de la Universidad Nacional de Loja. Es licenciado en educación física y deportes, Universidad Nacional de Loja, auxiliar de fisioterapia, Ministerio de PTCAP y Ministerio de Trabajo Ecuador, instructor de danza y baile recreativo, Ministerio de Deporte, diplomado en desarrollo de competencias didácticas para la excelencia académica en la Universidad de Santander, está en proceso ahora, y es docente de educación física con nombramiento fiscal con 12 años de experiencia. Así que vamos a recibir con un gran caluroso aplauso a nuestro gran amigo, el magíster Santiago Ramón, con el tema el baloncesto y el trastorno del espectro autista. Así que muchas gracias, Santiago, son todos tuyos. Listo, amigos. En primer lugar, un agradecimiento a todas las personas que hacen posible que el día de hoy nos podamos reunir y sobre todo nos empapemos de temas tan importantes y tan necesarios que tienen que ver con las futuras generaciones, porque somos eso, ¿no? En su mayoría somos maestros, somos formadores. Entonces, en ese sentido, pues muy importante lo que vamos a lucidar el día de hoy. De mi parte, pues una gratitud a todas las personas que hacen esto posible. Bienvenidas a todas las personas que asisten a este tipo de capacitaciones que tienen como único fin, pues, acrecentar nuestros conocimientos y compartir lo poquito que sabemos, ¿no? El tema que vamos a conversar el día de hoy es un tema muy importante y que en América Latina, estimados amigos, está en auge. Eh, Tratar de hablar sobre necesidades educativas y tratar de hablar con todo lo que tiene que ver con el mundo que relaciona a las personas que tienen diferencias, en este caso, es importante. En este caso, mi tema se centra en el baloncesto y el trastorno del espectro autista. Muy bien, vamos a dar inicio. Quiero comenzar, estimados amigos, mencionando los temarios, los temas, los topics que vamos a tomar el día de hoy. En primer lugar, me gustaría comenzar con el marco legal. Parto desde aquí, estimados amigos, porque en el marco legal están las reglas del juego. Si se lo podría decir así, ¿no? Nosotros somos educadores físicos en la mayoría. Ahí están las reglas, la constitución, todas las leyes que abarcan cómo se trabaja, en este caso, las necesidades educativas con los niños que tienen estas necesidades en especial, pues ahora que vamos a hablar del autismo. Como segundo, vamos a hablar un poco del autismo. Sé que aquí están algunos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja eh, que no tienen a lo mejor aún la experiencia cara a cara con estudiantes que tienen este tipo de dificultades. Entonces, es importante abordar también algunos rasgos, algunas situaciones que tienen que ver con el autismo. En tercer lugar, vamos a presentar algunas propuestas, algunos abordajes, algunas aplicaciones, estrategias pedagógicas que van a contribuir para poder ayudar y poder llegar a estos niños, a estos jóvenes que lastimosamente, pues, por cuestiones de la vida, ellos nacieron con este trastorno de espectro autista. Y finalmente vamos a conversar sobre un pequeño estudio de caso que en mi vida profesional ha marcado y ha dejado en mi corazón y en mi vida huellas importantes. Estimado Santiago, a lo mejor problemas con el audio, me confirma, por favor. No, estamos todo bien, tranquilo, Santiago. Bueno, estamos en una torrencial lluvia acá en mi ciudad, Loja, Ecuador. Como punto de partida, quiero hacer un resumen de lo que es el ámbito educativo ecuatoriano. En mi país, Ecuador, existe un marco legal que parte desde la Constitución del Ecuador, que principalmente busca que la educación sea un derecho universal, que no distinga raza, que no distinga pensamientos, que no distinga religión. En Ecuador se garantiza, o al menos políticamente, pues se lo dice, ¿no? Lastimosamente la práctica es muy complicada, pero se busca que en este caso el educando no desescolarice, que el estudiante no salga de las aulas de clases y permanezca hasta pues obviamente llegar a cumplir la etapa de su educación secundaria, se podría decir, su educación básica y su promoción o bachillerato. Dentro de este marco legal tenemos estos engranajes, por ejemplo el acuerdo 025A20, que prácticamente es una normativa que la han generado para que los educandos tengan algunas situaciones que le puedan colaborar y contribuir
para que ellos permanezcan en la educación regular. Es el caso de los jóvenes autistas. En este caso, la ley garantiza que estos jóvenes se incorporen a la educación regular y sean entes activos dentro de nuestro sistema educativo nacional. De igual manera, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que responde a todas las culturas, a la diversidad étnica que hay en nuestro país y que también, obviamente, colabora y contribuye para que sean atendidas estas necesidades diferentes. Lo que busca el sistema educativo ecuatoriano principalmente, y me gusta partir de ahí porque tengo futuros docentes de educación física, futuros entrenadores que van a trabajar con Ecuador con una gran diversidad de etnias y culturas, que el estudiante, el educando, en este caso, el estudiante que tiene necesidades educativas diferenciales, se le garantiza su participación activa de la comunidad educativa, que sociabilice, ¿sí? Que sea una persona, a lo mejor en el futuro, que tenga sus logros, tanto en la vida cotidiana como en la parte intelectual. Una educación con inclusión y calidad, una educación con inclusión, con equidad, que tenga las mismas oportunidades que sus compañeros neurotípicos y sobre todo que exista ese respeto a la diversidad. Lo he representado como un embudo porque la suma de todo eso genera ese concentrado que son unos principios fundamentales que a lo mejor no deben estar establecidos en leyes ni constituciones, pero lastimosamente así lo manejamos. Eso debe venir desde nuestros hogares, ¿verdad? Esa es una educación globalizadora en el tiempo que vivimos ahora aún más, en donde se respeten estos principios fundamentales para la vida. Como quiero ahondar en este tema que es muy interesante, sabemos que en Ecuador, con mucho respeto a los compañeros de otras naciones, en Ecuador los tipos de necesidades educativas se dividen en dos: permanentes y transitorias. Las permanentes son aquellas que tienen que ver con discapacidades, ¿sí? Ya sean físicas, sean sensoriales, intelectuales, y obviamente tienen un periodo que van a durar toda la vida, ¿sí? Generalmente estas necesidades educativas permanecen durante toda la vida de la persona. Y tenemos también, a su vez, las necesidades educativas transitorias, que son dificultades de aprendizaje, principalmente se la relacionan a problemas de lenguaje, problemas emocionales, problemas psicológicos, que obviamente con ayuda, con trabajo de especialistas, de docentes, de la comunidad educativa, en algún momento pueden llegar a ser superables o pueden durar cierto tiempo. Es fundamental, estimados colegas, compañeros, amigos, es fundamental que al momento de trabajar con personas que no son neurotípicas, personas con autismo, con necesidades educativas, nos dejemos ayudar por profesionales. Es indispensable el apoyo de un DESE. Si yo soy un entrenador de fútbol, de baloncesto, de natación, de cualquier disciplina deportiva, es importante que gracias a mi conocimiento y a mi experiencia, si noto algo diferente en mi niño, en mi estudiante, hablar con los padres con la terminología correcta, porque lastimosamente a veces no sabemos expresarnos con la terminología correcta, y decirles que es indispensable el apoyo de un profesional que valore la parte del niño respecto a este trastorno. Es importante conocer, amigos, que en Ecuador al menos, la única persona que puede diagnosticar, que puede prescribir, que puede a lo mejor ya llegar a un tratamiento con las personas que tienen un síndrome de espectro autista, son, en este caso, los profesionales pediatras, neuropediatras. Hay también los psicólogos clínicos, que ellos lo único que hacen es a veces test y valoraciones. Es importante conocer que este tema a nivel mundial es un tema que está en auge porque en Europa ya existen gran cantidad de profesionales que resuelven este dilema, este tema. Pero en América Latina hay ese inconveniente, al menos hablo por mi país, Ecuador. Son muchas las limitantes que tienen las personas con autismo para poderse desenvolver de una forma correcta. Es importante nuestra preparación para poder manejar materiales inclusivos, para poder manejar, en Ecuador se llaman adaptaciones curriculares, que no es nada más que la metodología y algunas herramientas que utilizamos los docentes para poder trabajar con los niños con trastornos del espectro autista. Es importante la capacitación continua, es importante
leer sobre las diferentes corrientes, rasgos que distinguen a las personas que tienen este síndrome de espectro autista, que como lo vamos a ir analizando, en la actualidad es muy común. He representado en este cuadro, en esta presentación, una pirámide. ¿Por qué? Porque para nosotros podernos desenvolver en el campo educativo, estamos en este momento rodeados en esta ponencia de muchos estudiantes, es importante conocer algunas políticas que son sostenibles y son importantes y nos van a ayudar para podernos desenvolver en el campo laboral. Así sea, a lo mejor un poco informal, un entrenador deportivo, él debe conocer cómo debe trabajar con esos niños y cómo están las leyes que defienden los derechos y obviamente también algunas obligaciones de estos niños. Tenemos que romper con esos esquemas sociales que a lo mejor nos manifiestan que solo podemos hacer que hagan deporte cierta cantidad de estudiantes, cuando sabemos muy bien que el deporte no es un privilegio, sino es un derecho para todos. Muchas de las veces nos escudamos en poseer recursos limitados, pero es importante saber que el docente en la actualidad es un ente activo, un ente proactivo que ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con la formación de los educandos, especialmente en el área motriz. El docente de educación física es el corazón, es el alma de una institución educativa, porque de él salen las ideas para que trascienda la institución a nivel externo. Cuando nosotros visualizamos a una institución que posee una infraestructura deportiva que es bien ocupada o a pesar de ser limitada, el docente de educación física saca provecho, se siente importante y crea en ese espacio deportivo espacios de sano esparcimiento, de deporte, de cultura, de danza, de práctica deportiva amena, eso trasciende a nivel de toda una ciudad, de toda una provincia y, ¿por qué no?, a nivel internacional. Entonces, en color rojo, lastimosamente, no nos podemos quedar sin una formación especializada en este tema. ¿Por qué? Porque al menos en el sistema educativo de América Latina, me imagino, tenemos estudiantes con capacidades y necesidades diferentes. Y es importante poder entenderlos y poder atender a esas necesidades. Quiero hacer ciertas conclusiones respecto a esta primera parte, porque todos podemos en este momento decir, bueno, Santiago, América Latina, somos un países a lo mejor que están en vías de desarrollo, hay dificultades, hay problemas, y nos sentimos con las manos atadas. Es importante saber, amigos, que el vínculo que crea el estudiante, lo dice un maestro de escuela, lo dice un maestro de colegio, perdónenme que tome ese nombre, es una de las personas más importantes dentro del campo o la vida educativa de un estudiante. Muchas de las veces nosotros somos los que descubrimos a los deportistas, que les descubrimos y atendemos a las inteligencias múltiples. Nosotros somos los que animamos a los chicos cuando ellos llegan tristes de su casa y hay problemas. Y la clase de educación física es un desahogo para nuestros estudiantes. Podrán existir leyes, inconvenientes, a lo mejor situaciones que en la vida práctica no se dan. Pero ahí está el docente de educación física para empoderarse y hacer sentir bien a sus estudiantes, porque como hablábamos de un deporte sin ese tinte de competitividad, sino con ese tinte de inclusión, con ese tinte de ayuda, con ese tinte de buscar el bienestar y la salud de los educantes. Como segundo punto, es importante conversar sobre el trastorno del espectro autista. Algunos de nosotros estamos ya familiarizados con esta temática. Muchos de nosotros a lo mejor nos preguntamos, yo conozco a personas con TEA, yo conozco personas con Asperger, y la realidad es que no son tan diferentes a nosotros. Pero hay rasgos que son muy variables. El trastorno del espectro autista es muy grande, es muy globalizado, es muy importante conocer algunos rasgos y es muy importante conocer cómo podemos distinguirlos. En nuestro país, Ecuador, la prevalencia del TEA
es de 1 a cada 160 niños. Estas cifras se manejan a nivel de todo el mundo. Más aún después de vivir situaciones complejas después de una pandemia, ¿verdad? Entonces, estimados amigos, si ustedes trabajan en una institución, o los jóvenes que están educándose van a trabajar en una institución con 1,000 estudiantes, con 2,000 estudiantes, con 3,000 estudiantes, vamos a tener una gran cantidad de personas que posean trastorno de espectro autista. Habíamos conversado que para diagnosticar un TEA se requiere de una evaluación clínica completa y donde va a participar un número grande de especialistas, tanto psicólogos, tanto neuropediatras, personal de trabajo social. En nuestras instituciones tenemos lo que tiene que ver con Departamento de Consejería Estudiantil o DECE, en donde van a haber entrevistas, observaciones y pruebas psicológicas que van a deslumbrar, que van a hacer ver a los docentes, a las autoridades de una institución educativa, que el estudiante padece de este síndrome llamado TEA. Sabemos que el TEA es un trastorno de nacimiento, es un trastorno que no tiene cura, que muchos de estos niños van a recibir un tratamiento para controlar los síntomas que genera este desfase en el cerebro de estos niños, y que los individuos con TEA les resulta muy difícil participar de algunas actividades físicas. ¿Qué es el TEA para poderlo entender entonces, compañeros? El TEA es un síndrome que afecta en algunos casos la comunicación, la interacción social, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que en estos casos se puede ir agravando si no hay una terapia, si no hay un seguimiento, puede ir a lo mejor empeorando con el pasar de los años, en donde nuestros niños, muchos de ellos tienen falta de empatía, una falta de comprensión a las emociones de sus compañeros, son personas que tienen una gran cantidad de rutinas, que se resisten muchas de las veces al cambio. Cuando un docente a lo mejor hace un ofrecimiento, ellos se resisten mucho al cambio, no encajan en cualquier lugar, no acceden a conversar con cualquier persona, son sensibles sensorialmente, tienen problemas al momento de ver luces muy fuertes, percibir olores desagradables o que no les gusta, con los sonidos, con lo que tiene que ver con sentir situaciones a lo mejor que involucre el tacto, y en este caso también en un espectro que puede ser delimitado de forma leve, en un espectro de TEA que puede ser en el campo moderado y en el campo severo. El TEA, por investigaciones científicas, sabemos que tiene que ver con la situación genética, ¿sí? De nacimiento tiene que ver muchas de las veces y lo asocian, en este caso, a lo que tiene que ver con consumo de medicinas, consumo de drogas, algunas infecciones o enfermedades que no han sido bien curadas, a situaciones ambientales, a situaciones hormonales. Eso es lo que podemos recoger respecto al TEA. Y es importante conocer algunos de los rasgos más importantes y más evidentes en nuestros niños que practican actividad deportiva. En América Latina tenemos 6 millones de personas que tienen autismo. Lastimosamente, el autismo genera en los niños, muchos de ellos, una incapacidad para poderse involucrar en actividades culturales. Sabemos que el deporte viene de la cultura. Los deportes vienen de culturas ancestrales y involucran habilidades sociales. Una persona con TEA, con pensamientos un poquito más restringidos, con inconvenientes un poco más restringidos, le va a ser muy difícil adaptarse al diario convivir. Quiero hacer énfasis aquí, amigos, porque lastimosamente, al estar en países en vías de desarrollo, no hay ese lugar
que se podría decir que le puedan dar una atención específica a los jóvenes con TEA. No hay a lo mejor ese instituto especialista en el deporte adaptado a personas con espectro autista. Por eso la necesidad entonces de nuestra preparación para poder incluirlos y poder sacar las cosas positivas que tienen las personas con TEA, porque no todo es negativo. Muchos de ellos tienen habilidades muy importantes que las vamos a ir mencionando a continuación. Primeramente los vamos a clasificar, ¿no? Tenemos un nivel 1 de TEA, que es un niño, un joven que requiere mucho apoyo, disculpen, requiere apoyo moderado. Un nivel 2, un apoyo un poquito más mayor, ¿sí? Un poquito mayor, apoyo sustancial. Y un nivel 3 de un apoyo muy sustancial. En este nivel 1 identificamos a niños y jóvenes que tienen dificultades leves, pero son autónomos. Ellos se desenvuelven en sus actividades básicas, en su vida diaria, sin ningún inconveniente, casi imperceptibles. En el nivel 2 tenemos a niños que tienen ya un problema más evidente y obviamente requiere un poco más de estructuración y un poco más de ayuda. Y un nivel 3, en donde tenemos niños con un trastorno muy marcado, donde su comunicación es casi nula y tienen una gran dependencia. En algún momento vamos a tener que estar listos, los docentes, para poder trabajar con maestros sombra, ya como lo hacen en Europa, en Asia, que son una ayuda trascendental para que los niños con TEA y con otras necesidades educativas no asociadas o asociadas a discapacidad puedan escolarizar. Algunos de los rasgos más sencillos que podemos percibir en nuestros niños y jóvenes cuando realizamos un entrenamiento, una clase de educación física, es una renuencia a dar y recibir muestras de afecto. No quiere decir que todas esta amalgama de tips se den en todos los niños, pero son los más comunes. Desarrollo tardío del habla, problemas con sus habilidades lingüísticas, algunas dificultades para poder expresar sus emociones, ¿sí? No señala o a veces se enfrasca en algún objeto que le interesa, se enfrasca, lo vemos al niño que está concentrado en su esfero, en su pluma, que no presta atención. Muchos de ellos tienen alguna carencia de carácter visual, les cuesta hablar con otra persona mirándola a los ojos, tienen problemas para interpretar, algunos tonos de voz se toman a veces los niños, los jóvenes, todo literal, no comprenden las bromas, no comprenden el bullying, y eso hace que genere en ellos sensaciones y emociones un poquito drásticas. Tienen unos cambios repentinos de ánimo y tienen mucha dificultad para poder socializar. ¿Por qué tomar estos temas cuando hablamos de baloncesto y hablamos de baloncesto como deporte, como disciplina deportiva? En el currículo ecuatoriano, en la malla curricular que tenemos los docentes de educación física, el baloncesto está inmerso en un bloque que se llama prácticas deportivas. Sabemos bien que la práctica deportiva genera sociabilización, genera inclusión, genera sentimientos de trabajo en equipo, de bienestar común. Es decir, que una persona con el trastorno de espectro autista y con el estímulo adecuado puede llevar una vida plena y significativa siempre y cuando nos veamos ayudados por profesionales. Es importante señalar que muchas de las veces en las familias no hay el recurso económico y no hay, lastimosamente, la ayuda correcta para poderlos ayudar al niño, al joven que tiene este inconveniente que tiene que ver con un trastorno de espectro autista. Pero el deporte es una oportunidad grandiosa para que este niño, para que esta persona, al menos tenga la oportunidad y busque la forma de sociabilizar, busque la forma de hacer amigos, busque la forma de tener otra manera de interacción, porque generalmente ellos prefieren las pantallas, prefieren los celulares, prefieren los videojuegos, y por eso el gran incremento de niños con obesidad. A lo mejor no estamos atendiendo a esos niños, nos estamos encasillando en un problema más pequeño cuando esos niños necesitan una valoración diagnóstica porque pueden padecer
a lo mejor de este síndrome. Tenemos un ejemplo comparativo en donde hablamos de Asperger, que es un nombre que actualmente ya casi no se lo usa, al menos yo he consultado con algunos profesionales de esta rama, ya casi no se lo usa, pero es una forma de identificar algunos rasgos de personas que tienen intereses intensos y dificultades sociales. Hablábamos que en el nivel 1 era una ayuda sustancial y en el nivel 3 son niños y jóvenes que necesitan una ayuda más importante, una ayuda constante. Yo invito a mis compañeros, en este caso, y lo he puesto este ejemplo, ¿por qué? Porque muchas de las veces los profesionales nos dejamos ver, perdónenme la expresión, la cara, y pensamos que podemos trabajar con un niño con espectro autista de un nivel avanzado, de un nivel 3. Hay que ser realistas, la asistencia a ese niño es casi, se podría decir, personalizada y generaríamos dificultad, al menos en un deporte de conjunto como es el baloncesto, porque este niño a lo mejor no va a entender el juego. Y compañeros, recordemos que si algo no entendemos, no nos causa interés. Si algo no lo vivenciamos y llegamos a discernirlo y a entenderlo, no nos va a generar interés. Es como si yo, docente de educación física, entrara a una junta de matemáticos y a lo mejor yo no voy a poder entender nada de lo que ellos están hablando. Yo no voy a permanecer mucho tiempo en esa sala de conversación porque no entiendo de lo que se está tratando en ese tema. En el nivel 1 y en el nivel 2, con niños de trastorno de espectro autista, sí puedo llegar a ayudarlos, a comprometerlos. ¿Por qué? Porque en deportes individuales como la natación, deportes individuales como el atletismo, algunos juegos de mesa, ajedrez, ellos pueden despegar y detonar todo su potencial. En conclusión, el TEA es un espectro muy diverso, a lo mejor muy complejo de entender. Muchas de las veces estos rasgos no son similares en la mayoría de nuestros niños, pero si invitamos a la comunidad educativa, involucramos a los padres de familia a una intervención temprana, va a haber un desarrollo sustancial en estos niños y vamos a garantizar que ellos tengan una vida en el futuro en donde ellos puedan tener autonomía y se puedan desenvolver sin ningún inconveniente. Quiero avanzar con una propuesta de intervención que tiene que ver con el TEA. Yo creo, estimados compañeros, colegas, que la educación va de la mano con el entrenamiento deportivo de formación. No estoy hablando del deporte de alto rendimiento, estoy hablando del deporte formativo, de la iniciación deportiva, de enamorar a nuestros niños y jóvenes de la práctica deportiva. ¿Por qué? Nosotros somos los invitados a descubrir esos talentitos, nosotros somos los invitados a motivarlos, a enamorarlos de alguna disciplina deportiva. Entonces, el profesional de educación física es importantísimo en las escuelas de formación deportiva, porque con su metodología, con su pedagogía, con sus estrategias, con sus técnicas, con su don de gente, con su alegría, puede convertir ese entrenamiento en algo atractivo, en algo que genere bienestar, que genere alegría. Cuando tenemos a veces, a lo mejor la parte negativa donde existen negligencias, donde existe a lo mejor buscan solo los resultados, el competitivismo, y a lo mejor el niño ya no quiere ir a entrenar y dice, papá, yo no quiero ir a entrenar porque en la academia donde yo estoy solo paso sentado, solo en la banca, no participo, no juego. Papá, ¿por qué a mí no me toman en cuenta? Yo lo hablo como una experiencia personal, porque déjenme decirle, yo tengo un pequeño que tiene un prediagnóstico de autismo y es tan complicado detectarlo, compañeros, porque tengo dos diagnósticos que me dicen que sí, hay rasgos, y tengo dos diagnósticos que me dicen que no hay rasgos. Y cuando yo a mi hijo lo llevo a entrenar conmigo, algunos rasgos salen a la luz. Y eso, como padre, a mí me ha obligado a prepararme, a leer mucho lo que tiene que ver esta temática, para yo responder las necesidades, en este caso, de mi hijo.
me encuentro con la novedad entonces, que es algo muy común en nuestras escuelas, en nuestros colegios, ¿por qué no? En nuestras universidades, que tenemos estudiantes que a lo mejor socialmente parece que no tienen el síndrome de espectro autista, pero lo tienen. Y muchas de las veces nosotros no comprendemos por qué él no entiende mis bromas. O en la vida en pareja no se entiende por qué esa persona es tan fría, no dice a la pareja te quiero, te aprecio, son personas a lo mejor un poco frías, distantes. Entonces, en la actualidad nos estamos dando cuenta que esto es una realidad. Para poder enseñar a un niño con Asperger baloncesto, tenemos que manejar como con cualquier otro niño estrategias inclusivas. Si yo tengo una valoración de un profesional, él me va a decir algunas situaciones importantes que yo puedo tomar en cuenta para mi planificación y para yo poderme desenvolver. Es importante conocer entonces que esto es un trabajo en equipo. Escuchar a los papitos cuando ellos dicen, profe, a mi hijo no le gusta que le hagan a lo mejor gritos fuertes, ¿sí? Muchas de las veces estamos encapsulados en la idea que el mejor profesor es el que más grita, el que más trata mal, el que más exige, el que más insulta. Entonces, imagínense un niño con autismo cuando escuche un grito de un profesional que le diga, hey, haz esto, él se va a bloquear, porque él no va a entender, ¿sí? Es importante entonces que para el aprendizaje deportivo, en este caso, en edades tempranas, de un niño que tiene un síndrome de Asperger, que es un trastorno de espectro autista, conocer que este niño va a tener dificultades sociales y que va a tener problemas para comunicarse con los demás niños. Yo tengo que ser ese mediador como docente, como entrenador, para que este niño se sienta involucrado, integrado a mi equipo. En este caso, estoy hablando del baloncesto, ¿verdad? Que este niño se sienta cómodo y que él pueda entender en primer lugar el juego. Fortalezas de estos niños, fortalezas de una persona que tiene TEA, al menos del Asperger. Muchos de ellos tienen rasgos de superdotación en lo que tiene que ver con intereses intensos. Si yo logro que a mi deportista que padece de un Asperger le guste el baloncesto, el atletismo, la natación, ténganlo por seguro que ese niño va a continuar y no va a dejar de practicar ese deporte. Porque son personas de rutina, de intereses intensos y que su vida generalmente la desarrollan con patrones repetitivos. Muchos de ellos son muy inteligentes para receptar teoría. Algunos de ellos, por su capacidad a veces de tomárselo todo muy formal, son grandes conocedores y grandes lectores y son personas que pueden entender desde la parte teórica. Si el niño con Asperger, en este caso, no le explico en qué consiste el deporte, él no va a entender, ¿sí? No le va a llamar la atención, no le va a generar curiosidad. Y si yo no creo ese vínculo, ese estímulo, esa motivación hacia él no va a querer practicar esa disciplina deportiva. A nivel mundial, ya hay diversas investigaciones, principalmente en los países más desarrollados, en donde el deporte, incluso hasta cierto punto, va de la mano con la terapia. Generalmente hay centros especializados en donde las personas con un trastorno de espectro autista marcado pueden practicar principalmente deportes individuales y deportes que tienen que ver con una baja tasa de competitivismo. Resulta que pueden ser una herramienta poderosa que no solo va a mejorar la salud, que no va a mejorar solo la autoestima de estos niños con TEA, sino que les va a ayudar a estos niños a que desarrollen habilidades sociales, que les permita una mejor comunicación y por ende, pues, una mejor calidad de vida. Sabemos todos que estamos involucrados en este mundo tan importante, con un abanico tan grande como es el mundo del deporte, el mundo de la actividad deportiva, las personas que amamos el movimiento, que es el camino hacia una vida saludable, que muchas de las veces ha sido un desahogo, que muchas de las veces el deporte ha sido una salida a los problemas, al menos por unas cuantas horas, y que nos ha ayudado muchísimo con nuestras habilidades sociales y para poder conocer a muchas personas y respetar la diversidad. Es importante entonces para las personas que tienen familiares con síndrome de espectro autista
recomendarles que estos niños practiquen actividades deportivas y que no hay barreras para jugar, que hay deportes que no tienen que ver con grandes inversiones de capital. ¿Por qué el niño con espectro autista no puede jugar fútbol? ¿Por qué el niño con espectro autista a lo mejor no puede jugar baloncesto? Puede practicar natación, atletismo. Y obviamente pues sabemos que ellos en su parte motora, en su parte física, no tienen inconvenientes. Y que el movimiento tiene que ver también con la enseñanza del movimiento, con la educación del movimiento. Y que es importante, en el caso de nosotros, en el caso de los jóvenes que están el día de hoy, futuros docentes de educación física de nuestra querida Universidad Nacional, conocer que en nuestro ámbito educativo tenemos que generar movimiento, recreación, juego, para que todos los niños con necesidades educativas o sin ellas se sientan a gusto y conviertan la práctica deportiva como una rutina diaria. Es importante el baloncesto, ¿por qué? Porque el baloncesto es uno de los deportes que más está gamificado a nivel mundial y que tiene que ver mucho con el crecimiento físico, ayuda muchísimo a la parte social, porque nosotros estamos buscando que este niño, al interrelacionarse con otros compañeritos, tenga habilidades que puedan ayudar para que él tenga una vida en donde él pueda expresar sus sentimientos y pueda decir, bueno, hoy entrené, conocí a Ramiro, es mi amigo, conocí a Juan, conocí me invento, a María, y de esa manera él rompa esos inconvenientes para poder iniciar una conversación, para poder pedir lo que él quiere, lo que él necesita, poder expresar lo que a él le gusta, poderlo expresarlo no solo de forma verbal, sabemos nosotros también que el deporte involucra movimiento, involucrarlos a moverse, a lo mejor que ya socialmente puedan establecerse, que puedan moverse, que puedan bailar y todo lo que viene después, ¿verdad? Es claro conocer que lastimosamente por el desconocimiento y por muchas situaciones que tienen que ver con prejuicios sociales, que nuestros niños con TEA tienen oportunidades escasas en la parte deportiva. Tenemos profesionales en este momento, me imagino en la ponencia, que trabajan con deporte paralímpico, que saben lo que es trabajar con olimpiadas especiales, y sabemos que a lo mejor por ahí se pueden estar encasillando, ¿no? Pero generalmente ellos están concentrados en las capitales de los países, no están concentrados, o a lo mejor por todas las provincias, por todos los pueblos, por todas las ciudades, y es muy difícil para ellos convertir una formación deportiva a las personas que necesitan, que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, ese trabajo nos queda a nosotros, a veces, a los entrenadores, al docente de educación física, en donde vamos descubriendo sus talentos y podemos en algún momento dar esa recomendación y decirle al padre de familia, señor padre de familia, su niño es un niño que, a pesar de los inconvenientes que tiene, es el mejor deportista que tengo aquí en el curso, es el deportista más veloz que tengo. Entonces, la experiencia, el conocimiento me va a permitir, la capacitación me va a permitir que yo pueda dar ese comentario al padre de familia y pueda utilizar las palabras correctas sin herir su sensibilidad ni herir la susceptibilidad del niño. Para trabajar con un niño con espectro autista, debemos ser muy claros. Ellos se lo toman todo literal, amigos. Creo que a lo mejor ustedes, con su experiencia basta, lo hayan vivido. Las rutinas con ellos son claras, muchas de las veces no entienden nuestras bromas. Eh, Les gustan mucho las actividades repetitivas, las instrucciones tienen que ser muy simples y si yo las puedo ejemplificar, mucho mejor, ¿sí? Paso a paso ejemplifico y nos van a preguntar el por qué, porque a ellos les cuesta un poquito más entender el porqué de las cosas, en unos casos. Otros ya la tienen, pero va a haber casos que ellos nos van a decir, profe, ¿y para qué hago eso? ¿Para qué me sirve? Y yo tengo que estar pues preparado para poderles contestar. Tengo que siempre buscar estimular y reforzar esos logros positivamente. Yo no puedo, a lo mejor, generar un ambiente en donde yo oculte el problema de él. Yo tengo que conversar con sus compañeros. Algunos a lo mejor no estemos de acuerdo en eso. Pero si hay un diagnóstico y es muy marcado el autismo, yo tengo que generar un conversatorio con su equipo, con los compañeros y decirles, mire, quiero que entiendan que nuestro compañerito
tiene dificultad para aceptar las bromas, tiene dificultad para a lo mejor aceptar ciertas situaciones que ustedes quieren cambiar, porque muchas de las veces ellos cuando se involucran socialmente quieren ser líderes y quieren acaparar con la atención y quieren acaparar con las ideas y quieren proponer, o en otros casos se aíslan. Entonces, tenemos que conversar con nuestros niños, con nuestros jóvenes en el entrenamiento y decirle, bueno, nuestro amigo tiene un TEA, que no es nada del otro mundo, él es normal como nosotros, pero él no entiende ciertas cosas. Él no entiende a lo mejor sus bromas, sus burlas, él no entiende, no quiere a veces participar con cierta persona, pero no es porque no la quiera, sino porque lastimosamente no la conoce, necesita conocerla más. Entonces es importante darles a ellos un medio en donde no exista esa sobrecarga emocional. Yo sé que hay mucha dificultad en todo esto, pero tenemos que buscar estrategias, compañeros. Evitar sobrecarga sensorial, en donde yo le digo a mis estudiantes, a ver, mijos, sabemos que tenemos a Sebastián que tiene este problema, no podemos gritar tan fuerte, no podemos a lo mejor hacer demasiado ruido porque a él le molesta. Y obviamente, pues con el pasar del tiempo, es común, o a lo mejor puede pasar, que el niño se llegue a adaptar. Pero tenemos que ser pacientes y conscientes del problema que para toda su vida va a tener nuestro estudiante y tenemos que ser consistentes, buscar entienda y le gusta esa disciplina deportiva. En este caso, el baloncesto. Algunas adaptaciones que podemos hacer es ser un poquito más gráficos como entrenadores. Obviamente, si uno se involucra en el mundo deportivo, no es que practique todas las disciplinas deportivas, porque yo creo que, bueno, sí hemos de tener profesionales que en todo son buenos, ¿no? En todas las disciplinas deportivas, pero en su gran mayoría, pues, me imagino que sí manejamos algunas actividades o algunas disciplinas deportivas. Entonces, es importante para mis estudiantes que tienen TEA ser un apoyo visual, generar para él un ejemplo muy visual en donde especifique el porqué de hacer un doble ritmo, el porqué de hacer un lanzamiento, ¿sí? Un pase. Le tengo que explicar su rol en el juego. En mi academia tengo un niño, en este caso de 1,80 m, yo ya sé que él perfila para ser un gran poste, yo digo, bueno, vamos a ir definiendo más o menos roles en el juego. Y si son niños pequeños, obviamente que no voy a hablar de táctica, todavía no voy a hablar de estrategia, pero sí al niño pequeño lo puedo inducir como un líder, ¿sí? Lo puedo poner a lo mejor al niño con autismo como un líder, tú eres el ejemplo, eres el capitán, motivo, de tal manera que él se sienta aceptado y él se sienta importantioso en la práctica deportiva. Es importante también que manejemos gran cantidad de ejercicios individuales. ¿Por qué? Porque en un principio va a tener este niño resistencia a trabajar en grupo. Entonces, es importante, al menos los que trabajamos en iniciación deportiva, sabemos que muchas de las veces iniciamos con ejercicios individuales porque ahí estamos perfeccionando la técnica, ¿no? Los fundamentos básicos. Entonces, es importante con ellos trabajar muchísimos ejercicios individuales. Como ellos tienen gran capacidad para trabajar de forma repetitiva, les garantizo que no va a haber dificultad con ejercicios individuales. Es importante que si es muy marcado el TEA, ellos reciban constante visita de los padres de familia para que ellos evidencien a lo mejor la satisfacción. Nosotros somos profesores, entrenadores, estamos con 30, con 20 niños. A veces no podemos visualizar todas las caritas, cómo se sienten, si disfrutan de la práctica, pero ahí están entonces los padres de familia, están a lo mejor algunos profesionales que pueden ayudarnos a identificar o a visualizar cómo este niño está llevando la práctica deportiva, si a lo mejor genera satisfacción, si a lo mejor tuvo una decepción, porque sí va a haber desfases, ¿sí? Sí nos ha pasado a nosotros, vamos a hablar de un caso particular más adelante de la ponencia, en donde sí, eventualmente el niño decía, no, yo no quiero entrenar, no quiero saber nada, se enojó, en el caso particular este niño una vez se me enamoró, y si no era con la chica, él no quería trabajar. O sea, yo con ella quiero entrenar, con ella y con ella y con ella. Entonces, imagínense, uno tiene que tener un poquito su mentalidad un poquito muy paciente, mentalidad abierta, a lo mejor a este tipo de cosas que pueden suceder. Si yo asumo la responsabilidad de entrenar a un niño con autismo, porque sería un crimen a lo mejor yo aceptar a ese niño en mi academia, a lo mejor por la pensión, en la escuela por la pensión, por la parte económica, y ese niño está desatendido. Hay que trabajar mucho en la empatía de sus compañeritos, del medio que lo rodea, hacer que esa relación de entrenador, de maestro a estudiante crezca y sensibilizarlo sobre que hay una gran cantidad de diversidad. Asignarle
lo que hablábamos, le decía de mi querido estudiante que él se me enamoró de una chica, ya creció pues y andaba por ahí enamorado. Asignar un compañero guía que lo asista, que lo entienda, que le pueda explicar las cosas porque a él sí le va a entender, a él sí le va a escuchar, a él no se le va a cerrar porque lo va a querer con mucha intensidad. Tenemos que fomentar con él mucho el respeto y mucho la inclusión, para que él pueda ser aceptado, para que él sea integrado. Tenemos que comentarle, hijo, ¿quieres ser integrado? ¿Quieres participar? Pues tenemos que nosotros también respetar e incluir. Tenemos que colaborar. Al menos en el deporte que estamos topando, en el baloncesto, tiene que haber gran cantidad de colaboración y principalmente, si estamos hablando de una formación inicial en donde el niño está muy pequeño, donde no haya esa competencia. Generalmente los jóvenes, los niños con autismo, no toleran perder, no toleran perder. Son, muy, son muchos de los resultados y se decepcionan muy fácilmente. Entonces, tenemos que generar espacios en donde él pueda aprender y pueda aprender de cómo tolerar a lo mejor lo que puede llegar en algún momento a pasar, que es una pérdida, que es a lo mejor una discusión con otro compañero, un reclamo, para que él vaya discerniendo, para que él pueda a lo mejor meditar y diga, bueno, en algún momento pueda acoplarse al equipo. Quiero presentar finalmente un pequeño estudio de caso que lo realizamos durante varios años en la Academia Astros Club. Es una academia deportiva familiar que ya lleva en mi ciudad por cerca de 13 años. Eh, la inicié junto a mi padre y a mi hermano, profesionales igual de la educación física, con un fin de brindar un servicio a la comunidad diferente, en donde tratemos de buscar que el fútbol, en este caso el baloncesto, la natación, sean desde los primeros pasos. Una academia, un programa de enseñanza en donde ellos vayan desde el mini atletismo, desde la formación deportiva inicial y ellos puedan ir progresando. Dentro de todos los niños que tuvimos en estos 13 años, actualmente estamos trabajando con 3 niños que tienen un diagnóstico ya certero de que ellos tienen TEA y son muy marcados. Pero el que más resalta es un estudio de caso de hace 6 años, en donde un pequeñito de 9 años llega a nuestra academia con una inteligencia normal, que no tenía problemas para conversar, que tenía unos conceptos un poco complejos, generalmente manejan ellos un vocabulario muy refinado, muy formal, pero lastimosamente lo que más le marcaba a él era que tenía problemas para concentrarse. Su problema en la escuelita era la concentración, no se podía concentrar. Entonces, algún amigo del padre de familia de este niño dijo, bueno, tu hijo tiene que practicar deporte porque en la actividad deportiva generamos valores como la disciplina, como el respeto, ¿verdad? Entonces, si nuestro hijo practica algún deporte y lo guiamos bien, sabemos que con la disciplina, él ya maneja tiempos, organiza su tiempo para sus tareas, para sus entrenamientos. Si le gusta, pues va a estar esperando qué hora le toca entrenar, porque él ya tiene organizado sus tiempos, ya está concentrado en lo que viene. Entonces, lo derivan a donde nosotros, en este caso, pues lo recibimos con mucho gusto, pero nosotros desconocíamos de la temática de lo que este niño sufría. En primera instancia fue muy complicado entender lo que estaba pasando, por qué el niño tenía o tendía a aislarse, a no de forma a lo mejor brusca, y nos dimos cuenta que él estaba siendo sujeto de una valoración. Cuando hablamos con el papá, él nos pudo manifestar a breves rasgos lo que estaba sucediendo. Y nos dijo que él había entregado en la institución ya el diagnóstico y algunas sugerencias que el profesional le había dado para que este niño lleve una vida normal. Nosotros como entrenadores lo queríamos mucho al niño, nos involucramos y bueno, nos dieron una copia de ese diagnóstico y nosotros nos dimos cuenta de que los rasgos que se presentaban en ese diagnóstico tenían mucha relación con lo que vivíamos día a día cuando este niño iba a las prácticas. En este niño
Principalmente lo que pudimos identificar es que con la práctica deportiva constante, con la paciencia que se fue trabajando, cambio abrupto, principalmente en la coordinación motora. Él no tenía unas bases de a lo mejor haber sido entrenado en otra academia, en donde a lo mejor buscaban perfeccionar su coordinación motora. Tenía inconvenientes y dificultades para correr, era descoordinado, tenía problemas en su equilibrio, en orientarse en espacio-tiempo, y el trabajo continuo y paciente y la ayuda de los padres que estaban ahí presentes nos ayudó a mejorar esa coordinación motora. El baloncesto nos ayudó con nuestro niño a fortalecer sus habilidades sociales y de equipo. Nos comentaba el papá, profe Santi, me da una alegría grande decirle que ahora mi hijo se baña solo. Yo le decía al papá, pero ¿por qué me cuenta eso? Dice, sí, porque desde que está en la academia ahora él se baña solo, él quiere venir bien presentado, quiere venir bien bañado, quiere venir limpio, quiere venir guapo. ¿Por qué? Porque él ya tenía su grupo de amigos, en donde estos niños ya conocían más o menos los problemas que él tenía y lo integraba. Y él se sentía parte de un grupo ya. Eso iba a mejorar en su autoestima, iba a mejorar en su disciplina, porque él ya no quería quedar mal al frente de sus amiguitos, ya no quería quedar mal al frente de la chica que le gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Él, obviamente, venía ya preparado y predispuesto a la práctica, sabiendo bien que él tiene que colaborar. Esa es la forma de destacar. Principalmente, lo que beneficiamos a este niño es en sus hábitos saludables. Hablábamos ya de higiene, ¿verdad? Hablábamos de alimentación, hablábamos ya que el niño cuidaba más su presentación personal. ¿Y es por qué? Porque el deporte actuó positivamente en él. Actualmente, este niño es un joven ya, está a punto de graduarse de bachillerato. Tengo el gusto de ser aún su maestro en el colegio donde yo trabajo. Y a pesar de todos los problemas que él tuvo que pasar por su TEA, a él le va muy bien en los estudios. Porque generalmente, por sus dones, las personas con TEA tienen una afinidad extraordinaria para manejar la informática. Este es uno de los casos, ¿no? Él es muy hábil en la parte de la informática, es muy hábil en la parte del sonido, le gusta mucho la música, busca ser un futuro ingeniero de sonido, y obviamente su capacidad, tiene su habilidad de no necesitar estar rodeado de gente para sentirse bien, y eso pues a él lo apasiona, le gusta. En el deporte, pues ha llegado a ser ya seleccionado de nuestra ciudad en la categoría sub-15. Fue tomado en cuenta principalmente por su capacidad de más o menos 1,90 m. Entonces ha sido importante a nivel de nuestra ciudad porque ya ha dado sus destellos en las formativas de la federación, en este caso, que tiene que ver con la federación provincial de aquí de mi ciudad. Ha cambiado su actitud, se dio cuenta que tiene más habilidades, más oportunidades, convierte en inspiración para las personas que lo conocemos. Comentaba antes que es un caso muy particular que principalmente y personalmente a mí me marcó mucho, y ahora que tengo mi hijo también que de TEA, pues me haga apasionarme y me haga emocionarme cuando hablo de este tipo de logros. Para poder hacer esto, nos ayudamos de algunos profesionales, psicólogos clínicos en especial, porque neuropediatras generalmente solo hay en 3 ciudades de nuestro país, en donde ellos analizaron las valoraciones antiguas, una valoración intermedia y una última valoración que le hicimos a este joven cuando él fue mi estudiante en el colegio, en donde les mencionaba que él permanece y aún es mi estudiante, y hacíamos una comparación más o menos de las escalas que ellos obviamente manejan, de cómo ha ido mejorando, por ejemplo, en sus conductas estereotipadas, algunas situaciones que ellos hacen, se podría decir, unos movimientos involuntarios, cómo ha mejorado en su comunicación, cómo ha mejorado en su interacción social. Y obviamente siempre va a salir presente el TEA, ¿sí? Siempre va a ser presente el TEA porque es un síndrome que no tiene cura y va a prevalecer para toda la vida. Pero ya vemos algo beneficioso, es que él en la parte conductual, en la parte de comunicación, en la parte de sociabilizar, numéricamente, en porcentajes,
De acuerdo a las valoraciones, él ha mejorado. Finalmente, voy a ir generando algunas conclusiones para darles paso a ustedes. Si a lo mejor desean hacer una retroalimentación, alguna pregunta, alguna corrección, estamos abiertos a aprender, a conocer. Es importante también conocer algunas de las limitantes o situaciones que se dan en sus países para crecimiento personal de todos, ¿verdad? Principalmente sabemos que vivimos en una sociedad que en teoría es inclusiva, ¿sí? Un gran cantidad de inconvenientes, pero la actividad deportiva siempre va a estar al alcance de todos. Siempre está ahí el parque, siempre está ahí el espacio disponible. A lo mejor en mi caso, que yo lo podría crear, a lo mejor en mi escuela, siempre va a estar la oportunidad de hacer deporte, que es una de las situaciones culturales más importantes que no discrimina. No ves raza, no ves etnia, no ves sexo, orientación sexual, de religión, problemas de salud, hablábamos de deporte adaptado, ¿verdad? Discapacidad. Lastimosamente, ¿qué nos falta? Nos falta vincularnos, nos falta unirnos. Alguna vez lo hablábamos con mi papá, mi hermano y algunos profesionales de educación física. Qué bonitos son estos espacios que está creando FIEPS, porque no solo estamos aprendiendo, sino nos estamos uniendo, ¿sí? Nos estamos convirtiendo en un todo que busca un bien común, que es responder al deporte, responder a la masificación de actividades de sano esparcimiento, más aún ahora que hay tantos inconvenientes. Los padres de el joven nos dieron sus puntos de vista, se sienten satisfechos por la experiencia que se dio y obviamente observaron que en nuestro joven hubo cambios significativos en la parte social y en la parte motora. Era gracioso verlo llegar a los entrenamientos a él, porque él tenía una rutina de llegar a los entrenamientos corriendo. Alguna vez nosotros le sugerimos a los papitos que él puede ser un buen atleta por la zancada que tenía. Ahora mide 1,90 m. Entonces tenía una zancada, desde pequeño fue muy alto y tenía una zancada maravillosa. Entonces nosotros sugeríamos, pero bueno, también era difícil trabajar con él, entonces por ahí, con el desconocimiento que teníamos. Entonces decíamos a los papitos, démosle chance en atletismo, es un gran atleta, viene corriendo todas las clases. Y la rutina de él era, siempre que llegaba de entrenar, llegaba corriendo y rodeaba la cancha una o dos vueltas y él ya calentaba antes que todos sus compañeros. Esa era su rutina de todos los días, ¿sí? Correr, correr, hasta que una vez tuvo por ahí un accidente. Pero imagínense lo que es en algún momento de nuestras carreras toparse con este tipo de temas y tener desconocimiento. Entonces, qué importante también en nuestras universidades, en los lugares que estamos formando a estos futuros profesionales, manejar este tipo de temas, porque ya son muy comunes y ahora con el nivel que manejamos en los centros educativos, en donde los estudiantes son mucho más sensibles, hay más inconvenientes, hay más problemas, hay más problema para detectar deportistas. Lastimosamente ahora los deportistas, ustedes saben, nos toca tocar puertas cuando antes nos aglomeraban los chicos que querían jugar todos. Ahora la mayoría quieren ser TikTokers, quieren ser influencers, ¿verdad? Entonces nos toca ahora tocar puertas y buscar a los deportistas, cuando antes los deportistas nos buscaban a nosotros. Quiero concluir esta ponencia, quiero agradecer también a las personas que la hacen posible, manifestando que el baloncesto es una herramienta poderosa para generar inclusión. Es una forma de adaptar la enseñanza y es importante para el éxito, que el deporte inclusivo siempre va a beneficiar a todos los niños. En la mañana escuchaba la ponencia de algunos de mis maestros de la Universidad Nacional, que hoy tengo el gusto de decirles colegas, y hablábamos de hacer jugar a veces a niños pequeños con niños grandes y eso. Muchas de las veces, estimados amigos, tenemos que ver más allá. Tenemos que manejar la convivencia, la sana convivencia, ese es mi punto de vista, en donde generemos espacios en donde no exista competencia, sino convivencia. Y algunos países manejan ya los convivios, en donde reúnen a lo mejor de cada ciudad en cierto lugar y no los hacen jugar entre provincias, y no los hacen jugar entre ciudades, sino hacen grupos y en ese momento se arman algunos equipos. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos estamos en la misma capacidad para poder competir. Y ahí es cuando viene la desilusión del niño, la desilusión del estudiante,
y dice a una edad de 12 años, ya no quiero entrenar, ya no en el deporte no tengo futuro, no me gusta, no quiero, porque lo ve como una profesión, porque lo ve como algo que genera disgustos, que genera frustración, cuando la realidad es que estamos manejando un deporte en el sentido educativo. Ya después ellos elegirán, al menos en países como los nuestros o en el mío, que un deportista es deportista bajo su propio dinero, bajo su propia economía. No es a lo mejor como en otros países desarrollados donde el deportista tiene desde muy pequeño una beca y él puede darse el lujo de decir, bueno, yo voy perfilándome a ser un deportista de élite. En el caso de nuestros países, ustedes saben que los grandes deportistas muchas de las veces les ha tocado financiar sus propias participaciones y competencias. Y es cuando se quedan detrás muchos talentos y se dan una de las mayores irresponsabilidades e injusticias